Bienvenidos a otro episodio de Para Ayer, un podcast con toda esa información que ya deberías saber. Hoy estamos aquí en el podcast con Dome Manciati y Hola. con Isa Lotz. Hello. Vamos a hablar un poquito de cómo hacer que elijan tu talento. Bueno, un poquito no, porque siempre nos dicen que no digamos un poquito, pero hoy vamos a hablar sobre cómo hacer que elijan tu talento, cómo hacer que cuando vean tu currículum, que vean tu hoja de vida, que vean lo que sea de ti, digan yo quiero trabajar con esa man, quiero trabajar con ese man, yo quiero que esté aquí en mi empresa. Y bueno, creo que nuestros talentos del pasado estarían agradeciendo mucho esto. Definitivamente. Creo que es súper importante también que tenemos a Dome aquí acompañándonos. Dome es un key player en nuestra empresa para el reclutamiento de talento. Ella es quien se encarga de este departamento sobre todo. Y con Vale hemos tenido el chance de tener algunas entrevistas ya, de hacer este proceso, que es un proceso que la primera vez que me tocó a mí fue como lánzate y ahí mira cómo, si es que funciona o no. Y creo que hemos tenido varios aciertos y también varias, no diría errores, pero no tan aciertos. Y creo que es súper importante que nos puedas contar un poquito más y podamos hablar de este tema para poder ayudar a todas esas personas que están en este momento ahorita empezando en ese entonces. Gracias, Isa. Estoy súper contenta más que nada de poder compartir algo que me interesa un montón y que hago diariamente. Me ha sido chévere igual, que ha sido un aprendizaje que lo hemos hecho juntas. Creo que algo que me ayudó un montón y mi primera entrevista fue la otra persona igual está nerviosa de tener esa entrevista, así que esa persona va a estar pensando en que si está haciendo una buena entrevista y tú tienes que pensar si tú estás siendo un buen entrevistado. Y creo que cuando dejas de ponerte el spotlight solamente en ti, eso te ayuda como a fluir un poco mejor en esa primera entrevista que te puede asustar un montón. Y ahí está, creo que lo clave, el ver cómo saber a quién entrevistar. Entonces, para eso vamos a empezar hablando un poquito de cuáles son las herramientas o cómo es el uso de las herramientas según tu perfil para que en verdad pueda ser relevante para el reclutador y que digan, ok, perfecto, lo voy a considerar dentro del proceso. Porque es importante entender que dentro de un proceso se evalúan un montón de pruebas, se evalúan un montón de perfiles, se ven un montón de candidatos, se ven las capacidades de los candidatos. Entonces, lo principal sería por dónde los capto o por dónde puedo saber un poquito más de ellos. Entonces, para eso, vamos a empezar hablando del currículum o de la hoja de vida, que básicamente hoy en día la gente se enfoca mucho en que se vea bonito. Y en verdad, a veces pierde como la funcionalidad, porque si nos vamos a eso, y creo que Dome nos ha hecho saber eso muchas veces, es ese tema de, ok, se ve cool, pero a veces no sé ni siquiera dónde está el número de teléfono para poder llamarte. Entonces, eso es algo bastante complicado porque sabemos que tiene que haber creatividad y sobre todo para los perfiles que tenemos en la agencia, que normalmente son creadores de contenido, son diseñadores gráficos, no sé, gente que trabaja con web. Entonces, sí tienes como que llamar un poco la atención con temas de creatividad, pero hay que poner un límite. Totalmente. Creo que también es importante conocer tu industria, conocer el puesto al que estás aplicando para saber cómo hacer tu CV. Si bien un CV de un creador de contenido puede ser súper creativo, puede incluir todos los colores que quieras, siempre y cuando tengas tus límites y podamos encontrar información fácilmente, puede ser un excelente CV. Pero cuando ya te vas a tal vez una carrera como un abogado, tal vez una industria que es un poco más seria, entre comillas, necesitas necesitas ser más limpio. Entonces tienes que conocer bien la industria, el puesto al que estás aplicando y también conocer la ciudad donde estás aplicando, el país. Yo me topé con que, en Estados Unidos, los CVs creativos, lindos, que yo pensaba que estaba haciendo, no eran los CVs que resaltaban en Estados Unidos, sino eran como, ¿qué le pasa a esta man que nos manda esto y que nos hace perder el tiempo? Entonces, por suerte tuve ayuda y hice mi CV literalmente blanco y negro y me fue muchísimo mejor, conseguí más entrevistas. Entonces, creo que es importante partir a dónde estás aplicando, qué industria y qué puedes hacer mejor en ese sentido. Otra cosa súper importante es saber utilizar las herramientas a tu favor. Hablando de la agencia, tienes tantas herramientas como LinkedIn, tienes Behance, tienes hasta tu TikTok, donde puedes subir todo el contenido creativo que tienes. Entonces, utilízalo para tu favor.
sí hay que aprovechar esas herramientas para darte a conocer o para demostrar que eres un creador de contenido, para demostrar que eres un diseñador, o sea, también saber utilizar o saber qué elementos poner dentro de tu CV para poder ejemplificar o dar mayor referencias sobre el trabajo al que estás aplicando, con lo que ya estás demostrando que tú haces. Claro, importante también es tener tu LinkedIn actualizado. Yo personalmente, en la universidad me insistieron un montón, como, ok, tienes que tener tu LinkedIn actualizado, etcétera. Y yo siempre decía, ¿en serio? O sea, en verdad es como, no es tan importante, es como algo ahí que sabrá Dios quién está viendo eso, porque en verdad decía como, capaz no. Pero ya cuando en verdad sales al ruedo y que empiezas a decir, ok, ya, tengo que buscar trabajo, ahí se pone seria la cosa. Y en verdad cualquier herramienta es buena para poder dar a demostrar cuáles son tus capacidades. Entonces, LinkedIn, 100%. 100%. ¿Son del team se ve con foto o sin foto? Se ve con foto. Creo que ya sin foto. Creo que, digamos, depende. Las fotos son algo que también puede ser, es tu primera imagen, es lo primero que va a ver la otra persona. Tu CV es la primera exposición que tienes al reclutador. Entonces, si tienes una foto que es una selfie o una foto en el espejo o una foto que simplemente está mal tomada, es mejor no subir ninguna foto. Yo creo que sin foto. Yo creo que soy del team sin foto justo por esto, y creo que me ha pasado también. Uno intenta ser como lo más neutral posible, pero sí me he dejado llevar también a veces por solo cómo veo que me están presentando la información en el CV, qué me están poniendo ahí, qué elementos están agregando, y creo que eso también puede influir bastante. En cambio, yo soy como que muy me enamoro como que veo la sonrisa de la gente y digo, ay, que está emocionado, así como, eso es todo lo que yo pienso. Es como, no, este man está súper emocionado porque está súper feliz en su foto. Entonces, mi cabeza funciona así. Para mí, ponte, con foto, funciona. Eso, digamos, justamente lo que dices, eso nos influye un montón. Entonces puede ser que sea una persona simplemente súper feliz y no tan calificada. Si te juega al contrario, o sea, ¿qué pasa si es que justo se toma un selfie y el espejo está sucio? Claro. O sea, va a decir como que... Sí, consejo, no te tomes una selfie. O sea, no puedes subir una selfie a tu CV. Y ahí podríamos hablar como un tema medio controversial, como que ¿qué pasa con la gente que tiene un trabajo estable y vive actualizando su LinkedIn? Para muchas personas eso puede ser como un ojito, está buscando trabajo, o sea, quiere volverse como un candidato potencial para otras empresas, se quiere volver como más atractivo para otros reclutadores. Pero a la vez, igual conversábamos un poquito detrás de cámaras antes de empezar, era ese tema de, a veces ese sentido de pertenencia por la empresa hace que tú quieras actualizar y contarle a todo el mundo qué es lo que has logrado dentro de tu puesto o dentro de la empresa en general. En este caso, por ejemplo, es como si a nosotros aquí en PNB nos hacen sesiones de fotos como normalmente para actualizar nuestra firma digital y cualquier cosa que tengamos para los contactos con los clientes. Y yo soy de las primeras que voy y actualizo mi foto en LinkedIn porque digo, ok, estoy con la camiseta de mi equipo. Entonces, eso para algunas personas puede ser como, quiero volverme atractivo para otras personas, pero a la vez para otros es como que estoy aportándole valor a la empresa porque me siento orgullosa donde trabajo. Sí, creo que la empresa también puede utilizar estas herramientas para generar esta marca empleadora que estamos buscando conseguir, y que si es que te metes al LinkedIn y te sale todas las personas que trabajan ahí, que publican, que se sienten felices, obviamente vas a tener ganas de aplicar y trabajar ahí. Entonces creo que es algo que si se fomenta mutuamente, tu empresa te publica, tú le publicas a tu empresa, se crea como esta buena relación en las redes sociales que es súper buena. A ver, volviendo al tema de quiero encontrar trabajo. ¿Qué pasa cuando ya consigo la entrevista? Ok, si ya conseguiste una entrevista, pasaste todos los filtros, pasaste el CV, pasaste probablemente muchas más cosas de lo que pensamos. Entonces, si es que conseguiste esa entrevista, abrázate, apláudete, porque ya pasaste un montón de cosas. Creo que como principal consejo que tengo es que muchas veces tenemos este miedo a quedar como arrogantes cuando nos estamos vendiendo. Como quedar, como creído de que estoy diciendo algo que me salió bien, un éxito, contando mis virtudes. Y creo que muchas veces hay que aprender a decirlo simplemente, digamos, comunicándolo bien, comunicándolo asertivamente. Entonces, justamente hemos conversado esto. Es súper importante que tu CV y que
tú puedas contar cosas que la otra persona, para generar que la otra persona piense lo que tú quieres que piense. A la final, lo que quieres como candidato es que el otro piense, este es el mejor candidato. Pero no tienes que ir a la entrevista y decir, yo soy la mejor opción, yo soy el mejor candidato, sino decir tus hitos, decir tus éxitos, decir cómo lo lograste para que la otra persona lo piense sin que tú lo tengas que decir. Y ahí está la importancia de llegar preparados a la entrevista también, porque como dices, si ya te están ofreciendo la entrevista es porque ya pasaste un montón de filtros. Prepárate para llegar a esa entrevista. O sea, ¿qué vas a decir? Y ahí, ¿cómo vas a decir eso asertivamente? ¿Cuáles son los hitos que tienes? ¿Cuáles son tus logros? ¿Cuáles son tus hazañas personales, profesionales? Pero ya tenerlas por escrito o tenerlas súper puntual y definidas para que cuando llegues sepas lo que vas a decir y puedas saber cómo transmitir sin llegar a ese punto de que llegue a ser de esta forma arrogante. Exacto. El estar preparado para una entrevista 100% depende de si tú estás claro de lo que quieres. O sea, si tú estás claro de lo que quieres profesionalmente y tú dices, a ver, en mi caso, me voy por la parte de creación de contenido. Ok, estoy clara y eso es lo que quiero y ese es mi objetivo a conseguir. Porque ¿qué pasa cuando la gente dice, yo puedo hacer todo? Entonces te dicen, bueno, perfecto, necesitamos un planner. Yo aplico. De repente están buscando content, aplico. Y de repente están buscando diseñador gráfico y aplico. Entonces, ¿qué piensa el reclutador en ese momento? Cuando tienes una persona que solo aplica todo y que de cierta forma hasta puede mostrar como una desesperación. Porque es como, ante tus ojos puede ser como, este man solo aplica, pero capaz es que en verdad no está claro de lo que quiere. La percepción, igual como reclutadora, siento que es que no sabes lo que quieres, que realmente estás como en un punto que dices, pónganme en lo que sea, yo voy a trabajar bien y voy a dar mi 100%. No te da tanta confianza. No te da confianza de que realmente sabes lo que estamos buscando y que ni siquiera sabes qué quieres hacer en tu vida profesional, que para mí es súper importante. Entonces, creo que es importante definir qué es lo que esperas en tu vida laboral, qué son las cosas que más te gustan hacer. Y no solo ir a decir, yo hago de todo, me pueden poner a hacer lo que sea, que creo que decimos de eso muchas veces, la gente lo dice, para quedar como una persona súper fácil, súper adaptable, que te pueden poner donde sea y lo vas a hacer. Pero a la final la percepción no es esa, es como lo contrario, no te da tan buen feeling. Sí, en ese caso, ponte ¿qué podemos dar como tip para que tú digas, ok, ya, esto es lo que quiero hacer? Primero, creo que tú te tienes que poner a prueba de muchas cosas antes de entrar a una empresa, porque algo que me repetían a mí muchísimo en la universidad y les comentaba a ellas era como, una cosa es que ponte tú quieras hacer planning o no sepas si quieres hacer planning y que estés jugando con plata ajena y ya después hagas que la empresa donde estás trabajando tenga una pérdida. No hagan planning si no saben cómo hacer planning. Por favor. Y de ahí entonces es como, tú tienes que probar. Para eso también tienes la universidad, para eso también tienes cursos, para eso también tienes pasantías. Un montón, exacto, pasantías. Son esas cosas que en verdad tienes que aprovechar porque a veces las ves como una obligación y no las ves como que, o sea, es un check más que tengo que cumplir para graduarme, pero en verdad lo que te está ayudando es a saber qué quieres y qué no quieres. Por ejemplo, yo cuando salí de la universidad dije, jamás voy a trabajar en una agencia. Hice mis pasantías en una agencia un tiempo. No me terminó de gustar, me fui a una parte como de imprenta y decía como que más hacia el diseño gráfico, ¿será que esto es lo que me gusta? 100% no es lo que me gustaba. Se me da, pero no es lo que me gusta. Entonces ahí fue donde fui probando, gracias a las pasantías, y dije como que, ok, esto es para mí. Cuando salí a trabajar, me fui a trabajar a la parte de cliente y no me gustó. Entonces dije, capaz lo mío sí es la agencia y solo yo me estaba negando 20,000 veces a decir, sí, ok, es la agencia. Y efectivamente, aquí estoy y me lo disfruto al 100. Y creo que es así, uno va aprendiendo y va viendo en qué le gusta más, en qué se adapta mejor. Y creo que para ese tipo de entrevistas, como un pasante, decir como tengo estas diferentes habilidades, todavía no sé mi camino, es excelente que lo digas. Cuando ya es una entrevista laboral, que no es una pasantía, creo que es mejor evitar ese tipo de... También, ¿no? El rol está ya súper claro, no necesitamos que vengas a probar. Necesitamos estar seguros que sabes lo que estamos pidiendo que hagas. Exacto. Personalmente yo no salí de la universidad diciendo quiero entrar a este puesto o este puesto, pero justo, o sea, esa parte de saber que si es que voy a entrar a esto, voy a probar. O sea, voy ya justo con toda la claridad de que esto es, no sé, una pasantía donde voy a poder definir qué es realmente lo que quiero hacer. Exacto. Creo que también en cuanto a la preparación que hablábamos antes de una entrevista, es importante investigar a fondo a la empresa.
Creo que lo peor y la peor vergüenza que puedes pasar en una entrevista es no tener idea de qué hace la empresa y que te hablen y decir, ¿cuál era de todas las que apliqué? ¿Cuál era esta? O sea, tienes que tener muy claro a qué estás aplicando, a qué empresa estás aplicando, toda la información que puedas hacer. Si esa empresa se lanzó un summit digital, por ejemplo, como nosotros, saber que estamos haciendo esto, saber que estamos lanzando podcasts, saber que tenemos nuestras redes sociales. Creo que para mí lo máximo es cuando alguien me dice, me encantó ese TikTok que subieron en su red social, y me dicen algo determinado y eso ya es como, ¡ay, qué alivio! ¿Y qué lo pasó investigó. la cosa puntual que investigaron o que pensaron en decir justo para como que uno diga esto, ¿no? Pero es lo que necesitamos para que ese rato nos digan y es como, wow, eso era lo que necesitaba que me digan. Exacto. Sí, chéverazo, investigó. También creo que como reclutador, es chévere que tú siempre le dices, como vas a tener una entrevista con tal y tal persona, cuando esa persona se investigó tu perfil, también eso te da muchísimas más insights de qué le gusta a tu reclutador, de qué tal vez puedes conectar. Y creo que realmente eso, o sea, a la final somos personas que somos súper susceptibles a lo que nos dicen. Entonces, si es que alguien me dice, mira, yo también hice esto igual que tú, o lo que sea, aunque se pueda ver tal vez un poco forzado, creo que ya me da buena espina que me hayan investigado y que se hayan tomado ese tiempo para ver, digamos, mi historial profesional, lo que sea. Creo que también da como da una buena espina de que realmente están interesados en el puesto. Hablemos ahora de la parte de cómo transmitir las debilidades. Creo que eso es un punto súper fuerte que todos hemos estado ahí de no saber hasta dónde digo, qué digo, cuáles son las debilidades o digamos cuáles son estos puntos con los que tú has visto más que pasan en las entrevistas, o cómo saber decir para no sonar, no sé, como no sonar que me estoy dando palo yo solita, sino como responder la pregunta de una manera correcta. Hay este concepto en inglés que se llama humble bragging, que es básicamente decir algo que hiciste, digamos, que tuviste éxito y lo dices de una manera como medio autocrítica e intentando ser modesta, cuando la realidad lo que quieres es como lucirte y decir que lo hiciste increíble, pero lo dices como de una manera de, bueno, no sé, si es que alguien me pregunta, por ejemplo, wow, te llamaron a este podcast. Yo puedo decir como, sí, bueno, hay un montón de personas que son más calificadas que yo para este podcast, pero bueno, aquí estoy. Y es como, es una manera de presumirlo sin intentar no presumir, pero a la final queda mucho peor. Y creo que está bien decir, sí, en esto me fue excelente y estoy súper contenta de estar acá. Y que no sea como presumirlo, que sea un éxito propio y saber contarlo. Entonces creo que mucho de la entrevista es tener una comunicación asertiva. Igual creo que todos hemos estado en un momento incómodo cuando nos preguntan, dinos tus 3 debilidades, y te quedas como... Creo que es también importante ser honesto, pero saber cómo comunicarlas. Entonces, por ejemplo, si es que, no sé, siempre hay que intentar que no sea algo que obviamente afecte típico directamente tu trabajo, porque Ajá. no queremos que ahí caiga la entrevista. O algo típico también, porque ponte, a veces es como lo que igual hablábamos, es que soy perfeccionista. No, los perfeccionistas hay, o sea, todos, cuando les digo 3 debilidades, todos son perfeccionistas. Ajá. No. Y de cierta forma también, ponte, puede ser como, dependiendo de cómo lo veas, puede ser una fortaleza. Porque a veces la gente que es súper perfeccionista tiene mucho cuidado en los detalles. Claro. Y esa es la razón por la que lo dicen. Esa es la razón por la que eres perfeccionista. Pero eso más bien te trae un pro en tu trabajo. Y tú dices, esta man, yo sé que va a revisar 3 veces antes de mandarme un mail. Claro, para el puesto de CAM es lo que necesitamos. Exacto. Entonces no me puedes decir, 100% según el puesto también. Entonces, si yo estoy aplicando a creador de contenido, estoy aplicando a CAM, estoy aplicando a diseñador, creo que en todas aplica. Es como, ser perfeccionista no está mal. Entonces, ¿por qué lo ves como una debilidad? Y más, creo que no lo ven como una debilidad, y eso es parte del humble bragging, que es como, yo sé que ser perfeccionista les encanta, como que yo sé que ustedes me van a contratar por ser perfeccionista. Entonces, no lo digas o sea, puedes decir, soy atenta a los detalles, como en fortalezas. En debilidades siempre como consejo es decir algo en lo que estás trabajando actualmente, como, bueno, me cuesta
definir prioridades. Entonces estoy teniendo una agenda en la que estoy definiendo cuáles son mis prioridades por día. Entonces Tomen nota, eso está muy bueno. Sí, es como debilidad con solución. Exacto, No vengan, siempre como que problemas con problemas, no. siempre que digas una debilidad es cómo lo estás trabajando, porque si no, medio que se va a quedar en el aire y no respondiste bien la pregunta. Siento que es súper chévere cuando la gente te pregunta cosas sobre el cargo. Cuando estás en una entrevista y la gente, o sea, llega ese momento de la pregunta de, ¿tienes alguna duda? Y que la gente te diga, sí, o sea, quiero saber más, no sé, sobre el tema del puesto, horarios, etcétera, pero que se vean como involucrados con el puesto como tal, claro, y con el interés de entrar a la empresa. Y que realmente las preguntas sean genuinas. Sí, pero no, hay un montón de empezar veces como que a nosotros nos pasó hace poco. Fue como, ¿y cuánto tiempo tienen ustedes aquí en la agencia? Y nosotros como, ok, a ver, ¿quién está entrevistando? ¿Tú o yo? No preguntes por preguntar. Creo que es súper claro cuando estás siendo genuino y algo te interesa y quieres saber más sobre eso y lo preguntas, que cuando realmente estás nervioso, y es normal que estés nervioso en una entrevista, pero realmente intenta, como consejo, respirar antes de entrar a la entrevista y, digamos, responder cada pregunta tomándote tu tiempo. No, creo que un montón de veces me pasa a mí que cuando me lanzan una pregunta, me da un montón de miedo ese silencio y esa espera. Entonces intento responder lo más rápido posible y eso no es lo que necesitamos. O sea, creo que hay que tener tranquilidad de tomarte tu tiempo, hacer tus pausas, hablar más despacio, porque así le transmites a la otra persona que tú estás tranquilo porque te sientes más seguro de estar ahí. Entonces creo que son pequeños detalles que a la otra persona como que hacen que te perciba diferente. Y otra cosa que nunca hagan en la entrevista es hablar mal de la empresa donde están saliendo. Por favor. No lo hagan. Negado. O sea, creo que eso es demasiado importante. Siempre hay que estar agradecidos con la gente que te da oportunidades. Si bien puede ser que hayas pasado un mal momento, no te da derecho a hablar mal de esa persona que confió en ti y te dio una oportunidad. Eso 100%. Y cuando vayas a hablar de tus logros, siempre dale crédito a las personas que estuvieron involucradas. No trabajaste solo, y más si trabajaste en una agencia. Creo que siempre es importante entender que hay un equipo detrás y que se logró, si bien gracias a tu liderazgo, si bien gracias a tu conocimiento, pero siempre hazlo saber. Entonces creo que eso pueden ser como tips para la entrevista. Así, por favor, cuida tu outfit y no uses perfumes demasiado heavy, porque eso también... No quieres que te recuerden porque era el que más heavy olía o por el que más distinto se vistió. Eso sí, mantén tu esencia. Si tú te vistes de una manera específica, está bien, pero no quieras como que aparentar algo que no eres, porque también va a existir un día a día. Si te contratan, o sea, te vamos a ver todos los días en la oficina. No te vistes como viniste a la entrevista. También creo que es importante estar informado y actualizado. Creo que un montón de veces igual, con el tema de aspiración salarial, es un momento incómodo en la entrevista. Pero creo que es importante decir por qué crees que esa es tu aspiración salarial, de acuerdo al mercado, de acuerdo a tu puesto, a la industria, porque si llegas con un número suelto, de repente nos vamos a dar cuenta. Tenemos entrevistas todo el tiempo, entonces creo que podemos tener un benchmark de más o menos cuáles son los salarios y las aspiraciones. Entonces creo que es súper importante investigarte bien esa pregunta para responderlo de la mejor manera y que no se vea como forzado. Ajá. Y ahora, si es que estoy empezando o llegando a mi primera entrevista, ¿dónde puedo conseguir esa información? ¿Dónde puedo hacer un benchmark de salarios para llegar preparado? Porque no creo que es algo que está muy fácil o disponible en cualquier parte. Entonces, ¿cómo me puedo preparar para tener esa información del rango de precios? Sobre todo aquí en Ecuador. Creo que hay, digamos, en Google siempre vas a poder encontrar más o menos, nunca va a ser lo más actualizado, y sí es verdad que en Ecuador es bastante difícil encontrar, pero puedes hacer un par de llamadas, investigarte en otros lados, o sea, puedes conseguir información de más o menos lo que están pagando, en especial si es en tu industria, en tu puesto, vas a saber más o menos. Y capaz también aplicando a varios lugares, o sea, no es lo más ideal, pero sí, igual... Pero en el caso de la primera entrevista, digamos, o sea, ¿cómo puedo llegar ya sabiendo, teniendo un poco más de información? O también ser honesto y decir, no estoy seguro de qué es lo que se paga, pero un salario que se ajuste a, digamos, a mi perfil y eso. O sea, puedes sacarlo por ahí. Ponte, aunque normalmente antes de llegar a la primera entrevista, algunas personas y algunas empresas sí te dicen como que el rango salarial es tal a tal, entonces si en el caso de que
hipotéticamente apliques a varias empresas, entonces también puedes ahí medio regirte porque estos manes me están ofreciendo tanto y estos me están ofreciendo tanto y ustedes me están ofreciendo menos o más. Entonces, cuidando sin duda qué tipo de empresas, porque creo aquí hemos visto un montón de empresas internacionales que están empezando a contratar gente aquí en el Ecuador y obviamente los precios o el rango de precios que tienen es distinto. Claro, no se compara. Entonces creo que ese también es un factor a tomar en cuenta porque no se puede, por más de que creo que todo el mundo quisiera poder pagar los mejores sueldos, no siempre te vas a poder comparar con una empresa que te está pagando en Estados Unidos o que te está pagando en Europa. Eso me parece igual como un... Exacto, o sea, tienes que ir solo conociendo tu realidad, conociendo el mercado, conociendo la industria y tu puesto. Entonces, si es que tú vas preparado con eso, esta pregunta te va a ir súper bien. Listo, ahora vamos a hablar de qué pasa cuando me contratan. Entonces, creo que lo más importante aquí es saber que tienes que seguir siendo la misma persona que entrevistamos. Eso creo que es lo más importante porque mientras tú seas genuino y lo que hablábamos de mantener tu esencia, o sea, es clave. Si yo contrato a alguien porque de verdad me mostró, no sé, ese entusiasmo, esa proactividad desde el inicio y cuando la contratas resulta que no, ahí también está el arte de cómo te vendiste. Claro. Va a haber un choque a la final, porque siempre van a haber estos meses de prueba, y si es que en estos meses de prueba ya comenzamos a ver que en la entrevista eras una persona y en la realidad eras otra, no nos va a ir bien. Hemos tenido casos de personas que toda su presentación de vida fue soy la persona más comprometida y en el momento de necesitar el compromiso no estaba ahí. Entonces creo que es súper importante que si es que lo vas a decir, sea verdadero, porque dentro de todo lo que más necesitamos es personas genuinas y se nota, a pesar de que, digamos, en ese momento lograste pasar estos filtros, al día 2 estábamos seguros de que algo no estaba encajando. Entonces creo que es súper importante intentar, digamos, seguir teniendo tu esencia, ser quien eres en la entrevista y seguir siendo así. Sí, eso es importante mantenerlo no solo en las relaciones con la gente de la agencia, porque obviamente es las personas con las que trabajas en el día a día, sino también con los clientes, porque los clientes también están acostumbrados a un tipo de trato, están acostumbrados como a cómo, no sé, cómo llevas el día a día con ellos, básicamente. Y cuando sienten ese choque, ahí es donde dicen como tal vez no está encajando. Y eso también es importante. Nosotros tenemos que mantener, o sea, nosotros no somos una empresa donde todo lo trabajamos solo nosotros, sino que también tenemos ese otro filtro que constantemente está viéndonos, que constantemente está opinando. Entonces es importante también mantener una buena relación con el cliente. Y eso también es parte de esa esencia y de esa proactividad, que básicamente por eso pasas un montón de filtros. Porque los filtros no vienen solo para que encajes con la agencia, sino también encajes con tu potencial cliente en el caso de ser un CAM, o igual en el ser un content, porque también tienes ciertas relaciones con el cliente en el día a día. Y obviamente van a haber, no todos los días esperamos que estés al 100%, y van a haber días que yo me estoy sintiendo pésimo, pero poder ser tú la mayor parte del tiempo va a hacer que tu ambiente laboral y todas las personas que te rodean, o sea, cuando yo tengo un mal día, se dan cuenta enseguida. Y tener ese apoyo es súper importante también para uno poder sentirse mejor y poder decir, ok, no es un día tan bueno, pero estoy en un lugar donde la gente se da cuenta y está preocupada por mí. Entonces, también como saber ese lado para poder pedir ayuda, digamos, o para que te ayuden en caso de que necesites. Y creo que igual cuando hablamos de esencia, es muy fácil, para mí a veces cuando me dicen, ok, como que, ¿cuál es tu esencia? Cuéntanos más de ti. Es complicado realmente decir, ok, ¿quién soy? ¿No es cierto? Entonces, creo que es súper importante, obviamente, el autoconocimiento. Y a veces no siempre es lo que, digamos, lo que tú te percibes, sino a veces está bien preguntar a los demás, como en qué crees que tal vez se me da más fácil que a los demás, o en qué crees que puedo mejorar, y eso te puede dar un montón de ideas, igual para tu entrevista y para las relaciones en sí que tengas, para ver en qué puedes mejorar y en qué aspecto estás destacando. 100%. También tenemos el tema de que, a ver, no solo entramos a las empresas por un tema de herramientas, no solo entramos por LinkedIn, no solo entramos por un currículum, obviamente sí, va parte del proceso, pero a veces el networking es bastante importante dentro del proceso en general de contratación. A veces, por referencias, tú puedes decir como, mira, esta persona es súper buena, me recomendaron su trabajo, o capaz la conocí en la calle
y por X, Y o Z terminamos hablando de a qué se dedica cada uno. Y creo que esa es otra parte también como que súper top de la que tenemos que hablar, de que no todo el tiempo entras por una plataforma en específico, sino también por recomendaciones. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Creo que es importante mantener tu imagen, digamos, cuando estás, si tu objetivo es hacer este networking, es importante tener un pitch preparado, al igual que en las entrevistas, obviamente menos estructurado, menos de yo soy tal, sino, pero saber venderte bien, es tener como ese pitch súper claro y también acudir a eventos, acudir a conferencias, como intentar salir a lugares donde quieres conocer a personas que a la final puedas terminar trabajando. Y es algo que requiere práctica, ¿no? Y requiere un montón de práctica. Y de personalidad. O sea, sí creo que habrá gente que se le dé mucho más fácil que a otras, pero la cuestión también es identificar estos puntos que tienes que tomar en cuenta para poder hacerlo y lanzarte. Totalmente. Al final, lanzarte e intentar. Y a la final, creo que como todas las relaciones sociales, es escuchar activamente. Son cosas claves, como cuando te presentas, presentarte bien, escuchar bien el nombre del otro, repetir el nombre cuando te hacen la conversa. Entonces, el rato que te saludan, saludar igual con el nombre, despedirte con el nombre, porque a la final las personas nos gusta sentirnos especiales, escuchadas, y cuando la otra persona te hace sentir así, se te queda. Es como cuando una marca te da atención personalizada, eso se te queda. Entonces, básicamente es eso. Uno de los datos en verdad que nos llamó un montón la atención fue el tema de que el 75% de las empresas actualmente no está publicando anuncios de empleo, o sea, de búsqueda de vacantes, porque la mayoría está contratando por referencias. Entonces, creo que eso es importante tomarlo en cuenta porque es como, en verdad no sabes a quién te consigues, no sabes con quién hablas. Y cuidar tu imagen, como decía Dome, es súper importante porque sí, puede ser el alma de la fiesta, puede ser la que más le gustan los drinks en la calle, pero uno también tiene que saber dónde hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no sabes quién te está viendo. Entonces no quiere decir que no seas tú, pero sí cuidar ese tema de tal vez estoy en un lugar que pueda haber gente que me interese capaz después entablar, o sea, entablar una relación. Dónde estoy. También identificar las redes sociales que son o sea, en las que puedes publicar ese tipo de contenido. Entonces, por ejemplo, LinkedIn, no creo que publicaría sobre temas de fiestas, de lo que sea. O sea, te mantienes en un ambiente, digamos, más laboral, es un poco más formal. Claro, tener cuidado también con quién conectas en redes sociales más personales, como Instagram, como Facebook. O sea, no sé, yo, por ejemplo, no uso tanto Facebook, pero Instagram es como, a veces igual publico mis farritas y mi cosa, y es como, ok, ¿quién me está viendo realmente? En WhatsApp hay mucha gente que pone estados y justo conversábamos de eso, de que a veces puedes colocar ahí mensajes que hacen que la gente que tal vez te quiera contratar o el cliente que ya está entablando una relación contigo diga como, really. O sea, a mí me ha pasado ahí con esto de los estados de WhatsApp, a mí me molesta tener el puntito rojo ahí, entonces me meto solo para que se vaya el puntito de la notificación. Y sí me he encontrado con historias de WhatsApp que a ratos digo como, ya... O sea, exacto. como te cambia, no sé, es como ves otra tu percepción parte de esa persona. Ajá. Creo que igual pasa un montón con candidatos a los cuales les contacto por WhatsApp y ya estamos teniendo conversaciones, digamos, ya coordinando temas de entrevistas, y de repente veo un montón de estados de WhatsApp de lo que sea, pero menos de cosas que yo quisiera ver, porque ya me cambia mi percepción sobre esta persona. Entonces creo que hay que tener un montón de cuidado con esas cosas porque pueden afectar tu proceso de selección a la final. Y es difícil, pero ahí volvemos al punto de saber identificar los tiempos, o sea, de tener buen timing, porque no es que estamos diciendo no publiques o no publiques nunca un estado de WhatsApp si es que es lo que quieres publicar, pero justo si es que estás en un proceso de selección, capaz evítate o aguántate el meme para después. Ajá, o bloqueale a la persona para que no vea tu historia, o sea, tener saber identificar esos puntos importantes. Creo que igual, ahora que estaba pensando en temas de como ya cuando estás intentando hacer el networking, es súper importante darle seguimiento. Digamos, que no se quede en esa conversación, sino que, no sé, que al día siguiente o la semana siguiente le escribas como, hola, me gustó un montón conocerte, conectar contigo, y puedas como seguir construyendo tu red, porque a la final vas a tener un montón de estas interacciones, pero realmente lo que creo que hace el salto allá, crear tu red, es este seguimiento. Una de las cosas que creo que puede cerrar este episodio es que
lo que tienes que hacer 100% es conocerte. Si tú te conoces, sabes quién eres, estás claro de qué quieres, porque eso es clave. Y si no, y quieres en verdad probar, sé sincero y arriésgate, porque al final, o sea, es la única manera que vas a triunfar, que vas a poder triunfar y que vas a decir, ok, perfecto. Capaz no se me dio porque esa es otra, y creo que hay que empezar también a hablar desde ese punto de vista de que hay rechazos. No todo el tiempo te van a contratar, no todo el tiempo te va a ir bien. Exacto. No va a ser fácil. Hay gente que te gostea también. No hay reclutadores que son perfectos. Hay reclutadores que también tienen esas fallas y que simplemente te dejaron ahí en el proceso y tú te quedaste como en el limbo, porque al final todo también parte de, más allá de una cosa que te pueda apasionar, también nace de una necesidad, que es la necesidad de tener que proveer a tu casa o simplemente poder darte gustitos, etcétera. Entonces, está preparado para el rechazo, 100%, arriésgate, porque también tenemos ciertos datos de que hay personas que piensan que los procesos son súper rígidos, como las mujeres que están en el 90%, dicen que aplican si cumplen el 90% de los criterios. Mientras que los hombres aplican a, digamos, a una oferta de trabajo si cumplen el 60% de los criterios. Entonces, mujeres, a aplicar más. Sí, o sea, entender que no todo es tan rígido, las cosas pueden ser un poco más flexibles. Podemos entender como simplemente capaz cumplo con algunas cosas y mi experiencia o las cosas que sé, mi conocimiento, me van a dar ese trabajo. Porque capaz también la proactividad, las ganas de en verdad aprender. Que se note las ganas. Exacto. Y creo que como conclusión es conocer tu valor y conocer qué es lo que quieres y saber comunicarlo asertivamente. Creo que esa es como la conclusión general del podcast. Bueno, muchas gracias por vernos. Los esperamos en nuestros próximos episodios. Este capítulo lo íbamos a grabar mañana, pero era para ayer, así que ya nada. Estamos aquí y nos vemos. Estén pendientes a nuestros próximos capítulos. Bye, bye. Chao.